Hola chicos, miren, el día de hoy vamos a retomar un poquito la última sesión donde hablábamos qué es la fe. Y dijimos que la fe es saber y confiar. Según las palabras de Víctor Codina, teólogo boliviano, la fe cristiana consiste en reconocer a Jesús como Señor y seguirlo. El credo es la contraseña que nos identifica como seguidores de Jesús. Pero en este punto, ¿para qué necesitamos la fe? La fe no se trata de palabras vacías, sino de una realidad. A lo largo del tiempo se condensaron en la Iglesia fórmulas de la fe con cuya ayuda contemplamos, expresamos, aprendemos, transmitimos, celebramos y vivimos esa realidad. ¿Qué queremos decir con esto? No son palabras vacías, simplemente es aquello en lo que nosotros creemos. Sin estas fórmulas, la fe se disuelve. Por eso, como iglesia, se da mucha importancia a muchas de estas frases. Se logra que la mayoría de los casos, con mucho esfuerzo, proteger el mensaje de Cristo de malentendidos y falsificaciones. Las fórmulas de fe son importantes, especialmente cuando la fe se traduce en las diferentes culturas y sin embargo tienen que mantenerse en su esencia, porque la fe común es el fundamento de la Iglesia. Así como habíamos hablado en algunas clases anteriores, la evangelización, los métodos de evangelización pues son diversos y nos adaptamos, en especial quienes nos dedicamos o somos misioneros, pues vamos adaptando nuestra fe a las culturas, pero sin perder esa esencia, lo que realmente importa, que es el mensaje de Jesús. ¿Y qué son las profesiones de fe? Pues son fórmulas sintéticas de la misma, que hacen posible una confesión común de todos los creyentes. Claro ejemplo tenemos cada domingo y en las misas de precepto y celebraciones importantes, pues que profesamos nuestra fe a través del credo. Sabemos que existen dos: el credo de los apóstoles, que fue transmitido a los primeros cristianos y tiene una categoría especial porque es como un resumen de la fe de los apóstoles, de la enseñanza de ellos. También existe ya lo habíamos hablado también, en un momento en que la profesión de fe larga, o sea, el credo niceno-constantinopolitano, pues ya abarca con más precisión o más desglosado, por decirlo de algún modo, aquello en lo que nosotros creemos y por qué creemos en ello. Hasta el día de hoy, este credo, el niceno-constantinopolitano, constituye la base común de los cristianos, tanto de Oriente como de Occidente. ¿Cómo surgen las profesiones de fe? Pues las profesiones de fe se remontan a Jesús, cuando mandó a sus discípulos a que bautizaran. En el bautismo debían exigir a las personas la profesión de una determinada fe en concreto. Obviamente hablamos de que en ese momento no existían el credo como tal, pero sí les pedía a Jesús que profesaran su fe en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo, o sea, en la Santísima Trinidad. Pues todas las profesiones de la fe de la Iglesia son desarrollo de la fe en este Dios trinitario, en la Santísima Trinidad, dándonos cuenta que comenzamos con la confesión de la fe en el Padre como Creador y quien sostiene al mundo y se mantiene, y se refieren posteriormente al Hijo, quien es nuestro Salvador, quien viene al mundo y nosotros mismos hemos encontrado la salvación, y al final desembocan en la confesión de fe en el Espíritu Santo, la persona divina por quien se da presencia de Dios en la Iglesia y en el mundo. He traducido de esta manera el Espíritu Santo, pues
como les decía yo a los chicos de confirmación, pues se traduce en que es el amor del Padre y del Hijo. Con las palabras de San Agustín, que dice: que tu credo sea para ti como un espejo, mírate en él para ver si crees realmente todo lo que dices creer, y alégrate cada día por tu fe. ¿Qué es lo más importante de todo esto? Que cuando realmente hagamos nuestra profesión de fe, sea realmente desde el corazón y en la convicción de que creemos realmente lo que estamos diciendo, no simplemente repetir palabras por repetirlas, por costumbre o mecánicamente, por llamarlo de algún modo. Es sentir realmente que el Padre es el Creador, que Jesús es el Salvador y que el Espíritu Santo es el Santificador, y que también todos somos parte de la Iglesia. Entonces, de verdad, vivámoslo, sintámoslo, reflexionemos cada parte del credo y vivámoslo y transmitámoslo a quienes más podamos. Es una profesión de fe muy hermosa. Ahora iremos viendo poco a poco cada una de las partes de nuestra profesión de fe, que es el credo. ¿Por qué creemos en un solo Dios? Pues creemos en un solo Dios porque según el testimonio de la Sagrada Escritura, solo hay un Dios, y porque según las leyes de la lógica, tampoco puede haber más de uno. Si hubiera dos dioses, uno sería el límite del otro, ninguno de los dos sería infinito, ninguno sería perfecto, de modo que ninguno de los dos sería Dios. La experiencia fundamental de Dios que tiene el pueblo de Israel es: escucha, Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor es uno solo. Una y otra vez los profetas exhortan a abandonar los falsos dioses y a convertirse al único Dios. ¿Por qué revela Dios su nombre? Dios revela su nombre porque quiere que se le pueda invocar. Dios no quiere mantenerse en el anonimato, no quiere ser adorado como un ser meramente sentido o intuitivo o intuido. Dios quiere ser conocido y ser invocado como el verdadero y el que actúa. Por eso, Yahvé es el nombre más importante de Dios en el Antiguo Testamento, según el Éxodo, capítulo 3, versículo 14. Y se puede traducir como yo soy. Para los judíos como los cristianos designan al único Dios de todo el mundo, su creador, quien lo sostiene, con quien se establece la alianza, el libertador de Egipto, el juez y salvador. ¿Qué quiere decir Dios es la verdad? En la primera de Juan, capítulo 1, versículo 5, nos dice: Dios es luz y en él no hay tiniebla alguna. En Proverbios 8, capítulo 7, en el Salmo en la segunda de Samuel, capítulo 7, versículo 28, dice: su palabra es verdad y su ley es verdad. Salmo 119, 142. Jesús mismo garantiza la verdad de Dios cuando declara ante Pilato: yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. No se puede someter a Dios a un procedimiento probatorio, porque la ciencia no puede convertirlo en un objeto verificable. Ya lo habíamos hablado nosotros en clase anterior, en el hecho de que no podemos, es como, les decía yo, que es como el oxígeno. A Dios no, sabemos que el oxígeno lo respiramos, por él vivimos, por él las plantas están vivas, por eso los seres humanos, por eso los animales, etcétera, etcétera. Pero no podemos ver el oxígeno. Así está Dios. Sabemos que existe Dios, creemos en él, mas sin embargo no lo podemos ver físicamente, pero está presente en toda su creación. Entonces, sabemos que Dios es la verdad por la absoluta credibilidad de Jesús,
Él es el camino, la verdad y la vida. Esto lo debe descubrir toda persona que se comprometa con Él. O sea, cada uno de nosotros debemos de estar conscientes y, como les digo, reflexionar realmente todo lo que las palabras, todo lo que se dice en el credo. No son palabras vacías, no simplemente es una repetición, como les decía, mecánica o automática. Es algo que debemos realmente sentir en el corazón. Realmente creo en el Padre, realmente creo en el Hijo, creo en el Espíritu Santo, pero como un solo Dios. ¿Qué quiere decir que Dios es amor? Si Dios es amor, no hay nada creado que no sea sostenido y abrazado por su benevolencia infinita. Dios no solo explica qué es el amor, sino que lo demuestra. Nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Ninguna otra religión dice lo que dice el cristianismo: Dios es amor. La fe se apoya en esta palabra, aunque la experiencia del dolor y del mal en el mundo hace dudar a los hombres si verdaderamente Dios es bueno. Esta parte también ya la habíamos hablado. Sabemos ciertamente que a veces suceden cosas malas, o cosas que no nos gustan o no nos parecen, o que hablamos u oramos a Dios esperando que Él responda de la manera que nosotros queremos. Pero también dijimos que los tiempos de Dios son perfectos y la manera de actuar de Dios es misteriosa. Y al final todo tiene su propósito y todo tiene su fin. Entonces no podemos basar nuestra fe en el hecho de que es que Dios no cumplió con lo que yo le pedí, entonces ya no creo en Él. O como decíamos, cuando alguien se enferma, hablábamos también, por ejemplo, una persona que sufre de diabetes, pues fallece y dice uno, pues es que Dios se lo llevó. No, es que uno no pone de su parte. Si yo sé que padezco alguna enfermedad, pues me cuido, pues es lo que decíamos, nos cuidamos, hacemos ejercicio, llevamos una buena alimentación, etcétera, etcétera, etcétera. Esto pues obviamente va a contribuir a que tengamos una buena salud. Ahora, la voluntad de Dios al final es la que manda, obviamente. Podrá o no parecernos, podrá en el momento o no. Y realmente como seres humanos nos es más fácil culpar a Dios porque no lo vemos, porque no está, o por nuestra falta de fe. Pero Él sabe por qué hace las cosas. Y les dije, a veces nos podemos enojar con Él y todo, pero eso no tiene que mermar la fe que nosotros sentimos por Él. Eso no debe influir en el creer en Él, en el amarlo a Él. Y sabemos perfectamente que Dios es amor, que Dios es misericordia. Y siempre ve por nosotros como sus hijos. ¿Qué hay que hacer cuando se ha conocido a Dios? Pues cuando se ha conocido a Dios hay que ponerlo en primer lugar de la vida. Con ello comienza una nueva vida. A los cristianos se les debe conocer porque aman incluso a sus enemigos. Es una parte complicada si lo vemos como seres humanos imperfectos, porque tendemos a reaccionar instintivamente, no a través de la razón, sino de manera instintiva, cuando alguien nos agrede, cuando alguien nos ofende, cuando alguien nos hace algún mal. No ponemos en práctica el de amar a tu prójimo como a ti mismo, no ponemos en práctica nuestra fe, no ponemos en práctica realmente las enseñanzas de Dios, las enseñanzas de Jesús, porque nos gana el instinto. Si realmente lo analizamos y nos ponemos a pensar las cosas detenidamente, si practicáramos esta parte en la de amar a nuestros enemigos o a aquella persona que nos ha ofendido, pues no habría tanta maldad en este mundo. No habría tantos rencores, tantos conflictos familiares, tantas cosas. ¿Por qué? Porque el centro de todo sería Dios. Recuerden que
que como javerianos tenemos esa constante, el fundamento cristocéntrico, Cristo al centro de todo. Si realmente lo pusiéramos en práctica, el mundo sería distinto, nosotros mismos seríamos distintos, que es importante y es complicado a la vez, muy complicado porque, como les digo, somos seres humanos imperfectos. Ahora, ¿creemos en un solo Dios o en tres? Eso ya lo habíamos visto en su evaluación. Pues obviamente ya sabemos que creemos en un solo Dios, que son tres personas distintas en un solo Dios: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. La manera de explicarlo, pues no la hay como tal, porque pues es un misterio y lo conocemos como el misterio de la Santísima Trinidad. Y hablando precisamente del misterio de la Santísima Trinidad, viene la pregunta: ¿se puede deducir por lógica que Dios es trino? Pues obviamente no. La Trinidad, vuelvo al punto, es un misterio. Solo por Jesucristo sabemos que Dios es Trinidad. Los hombres no podemos deducir por nuestra propia razón este misterio, pero podemos reconocer la razonabilidad de este misterio cuando aceptamos la revelación de Dios en Jesucristo. Si Dios estuviera solo y fuera solitario, no podría amar desde toda la eternidad. Iluminados por Jesucristo podemos encontrar ya en el Antiguo Testamento e incluso en toda la creación huellas de la Trinidad, porque Dios es Padre. Veneramos a Dios como Padre por el hecho de que es el Creador y cuida con amor a sus criaturas. Jesús es el Hijo de Dios. Nos ha enseñado además a considerar a su Padre como nuestro Padre y dirigirnos a Él como Padre nuestro. Recordemos la oración que Él nos enseñó. Muchas religiones anteriores al cristianismo conocen ya el trato a Dios como Padre. Ya antes de Jesús se hablaba en Israel de Dios como el Padre y se sabía que es también como una madre. El padre y la madre son la experiencia humana, la representación del origen y la humanidad de aquellos que protege y sostiene. La memoria de este Padre ilumina la identidad más profunda de los hombres, de dónde venimos, quiénes somos y cuán grande es nuestra dignidad. Venimos ciertamente de nuestros padres y somos sus hijos, pero también venimos de Dios, que nos ha creado a su imagen y nos ha llamado a ser sus hijos. Por eso, en el origen de todo el ser humano no existe el azar o la casualidad, sino un proyecto del amor de Dios. Es lo que nos ha revelado Jesucristo, verdadero Hijo de Dios y hombre perfecto. Él conocía de quién venía y de quién venimos todos, del amor de su Padre y Padre nuestro. ¿Y quién es el Espíritu Santo? El Espíritu Santo es la tercera persona de la Santísima Trinidad y proviene de la misma naturaleza divina del Padre y del Hijo. Cuando descubrimos la realidad de Dios en nosotros, estamos en contacto con la acción del Espíritu Santo. En el Espíritu Santo el cristiano encuentra una alegría profunda, la paz interior y la libertad. Hemos recibido al Espíritu Santo por medio del bautismo y se fortalece a través de la confirmación. Como les decía, el Espíritu Santo es el amor del Padre y del Hijo, emana del Padre y del Hijo. Él es quien nos da esa fuerza espiritual, esa fortaleza espiritual para afrontar todas nuestras dificultades. Nos concede sus dones y sus frutos, y esos dones son para desarrollarlos y los frutos son para hacerlos crecer. No debemos quedarnos solamente en que pues yo ya recibí el bautismo o ya recibí la confirmación y ahí quedamos. No. Recordemos que desde nuestro bautismo estamos llamados a difundir y a defender nuestra fe en Cristo y en el Evangelio.
Y todo esto se refuerza con la confirmación. Entonces el Espíritu Santo es esencial también. Casi es como decían las compañeras catequistas de confirmación, es el protagonista casi desconocido por todos, porque normalmente hablamos del Padre y del Hijo. Tenemos más presente a Dios por el ser Padre, el Creador de todo. Conocemos a Jesucristo porque es su Hijo, porque es Dios mismo que se encarna, porque es quien nos salva y nos redime del pecado. Pero pocas veces prestamos atención a las manifestaciones del Espíritu Santo a lo largo de toda la historia de la Iglesia y dentro de la misma Biblia. Si nos ponemos a ver con detenimiento, el Espíritu Santo también está presente, así como les mencionaba que desde el Antiguo Testamento ya estaba anunciado o ya se había hablado del Nuevo Testamento, que es Jesús. Pues así también la presencia del Espíritu Santo la vemos a través de todo esto, a través de toda la Biblia, a través de los profetas, a través de los evangelistas y de todos aquellos que se tuvieron la tarea de escribir, de redactar cada uno de los libros de la Biblia, pues fueron gracias a la inspiración y a la fuerza del Espíritu Santo. Por eso, en mi experiencia personal y particular, cuando yo tengo una dificultad, una duda, algo por discernir y que mi cabeza no logra captar la respuesta correcta, invoco al Espíritu Santo y realmente está presente, lo siento. Llegan a mi mente soluciones, llegan a mi mente respuestas, llegan a mi mente la inspiración que necesito a veces para escribir, redactar, para transmitir lo que quiero desde mi corazón. Simplemente con decir ven Espíritu Santo, ya con eso estamos pidiéndole, de verdad, o sea, se los digo. A veces cuando algo nos cuesta mucho trabajo, simplemente con invocar al Espíritu Santo, pero de verdad, de corazón, se manifiesta en nosotros. Eso sí, no es varita mágica y decimos, ay, ya se manifestó, ya apareció en el momento preciso y justo en el que yo lo invoqué. No, en el momento en que yo le hablé o yo solicité su ayuda. A mí me ha sucedido que me llega inspiraciones cuando estoy dormida o cuando me estoy quedando dormida. Y en momentos más extraños o más raros, pero llega la inspiración, llega la respuesta, llega la solución. Entonces, no dejemos de lado al Espíritu Santo. Y hablando de Jesús, pues Jesús de Nazaret es el Hijo, la segunda persona divina de esta Trinidad, a quien aludimos cuando rezamos, cuando nos signamos, nos persignamos, cuando decimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Jesús llegó a provocar escándalo en su momento al perdonar los pecados. Esto a los ojos de sus contemporáneos era un crimen digno de muerte, mediante los signos y milagros, pero especialmente a través de la resurrección los discípulos se dieron cuenta de quién era Jesús y lo adoraron como el Señor. Esta es la fe de la Iglesia. En un punto yo les preguntaba, ¿cuál es el fundamento de nuestra fe? Y el fundamento de nuestra fe es la resurrección de Jesús. Dios lo puede todo, es omnipotente. Para Él no hay nada imposible. Quien en su angustia llama a Dios, cree en su omnipotencia. Dios ha creado al mundo de la nada. Él es el Señor de la historia. Gobierna todas las cosas y lo puede todo.
Ciertamente es un misterio cómo emplea su omnipotencia. Es lo que les digo. No es cuestión de que aquí pido y aquí me da. No. A veces lo que nosotros pedimos y lo que realmente necesitamos, solo Dios lo conoce. Por eso es que a veces no coincidimos, por decirlo de algún modo, entre lo que queremos y lo que realmente necesitamos. Y lo que realmente necesitamos solo Dios lo conoce. Con frecuencia la omnipotencia de Dios se muestra donde los hombres ya no esperan nada de ella. 2 puntos importantes y que hemos estado también hablando nosotros entre que si la ciencia y la religión están una en contra de la otra, ya habíamos deducido esta parte en la que no. ¿Las ciencias naturales hacen innecesario al creador? No. La frase Dios ha creado al mundo no es una afirmación ya superada de las ciencias naturales. Se trata de una afirmación teológica, es decir, una afirmación sobre el sentido teos, Dios, y logos, sentido, y el origen divino de las cosas. El relato de la creación no es un modelo explicativo del principio del mundo. Dios ha querido que exista el mundo. Él lo acompaña y lo llevará a la plenitud. Ser creados es una cualidad permanente en las cosas y en una verdad elemental acerca de ellas. El creacionismo, si hablamos de esto, quiere decir, viene del latín creatio, creación, la idea que Dios mismo creó directamente la tierra de una vez, como si el libro del Génesis fuera un acta de los hechos. ¿Se puede estar convencido de la evolución y creer sin embargo en el Creador? Sí, pues la fe está abierta a los descubrimientos e hipótesis de las ciencias naturales. La teología no tiene competencia científico-natural. Las ciencias naturales no tienen competencia teológica. Así también las ciencias naturales no pueden excluir de manera dogmática qué es la creación y que en ella haya procesos orientados a un fin. La fe, por el contrario, no puede definir cómo se producen estos procesos en el desarrollo de la naturaleza. Un cristiano puede aceptar la teoría de la evolución como un modelo explicativo útil, mientras no caiga en la herejía del evolucionismo que ve al hombre como un producto casual de procesos biológicos. En resumidas cuentas, fe y ciencia no están peleadas. Simplemente debemos de basarnos nosotros en nuestra fe, en realmente creer en Dios, en realmente entender cada palabra que decimos en nuestra profesión de fe, en vivirla, en transmitirla y en ser la mejor versión de nosotros mismos, en ser mejores hijos, mejores hermanos, mejores compañeros, mejores seres humanos. Sí, somos imperfectos, pero tratemos de dar lo mejor de nosotros mismos y a la vez tratar como quiere Dios, como quiere Jesús, que amemos a todos, como a Él, como a nosotros mismos, amar a todos, hasta inclusive a aquellos que sentimos que en algún momento nos ofenden. Con esto terminamos el día de hoy, muchachos.